Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno, qué gozo de estar juntos este martes. Damos gracias a Dios por el calorcito que estamos disfrutando. Quién sabe si venga otra onda fría, pero disfrutemos el calor de este día. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque nos bendices, gracias porque, Señor, tienes tantos planes para nuestras vidas. Cúmplelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Quiero que estudiemos esta tarde de Juan, capítulo 12, estamos en Juan 12, del 27 al 30. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Que el Señor nos hable en esta tarde, que el Señor nos enseñe, que estemos dispuestos a recibir la palabra. Ayer lunes vimos el primer malentendido y ahora vamos a ver el segundo malentendido. Es la causa o el propósito del Mesías. La gente había malinterpretado, no habían entendido. Y el Señor lo está aclarando. Número 1, Jesús estaba experimentando un alma turbada. Turbada. Tetarkatai en griego significa agitada, presionada, pesada, forzada, bajo tensión, turbada. Número 2, el motivo por el cual su alma estaba turbada era que estaba por enfrentar la gran causa por lo que él había venido al mundo. Su hora estaba cerca. Mirándolo el rostro, los terribles sufrimientos estaban comenzándose a ver. La hora. Entonces tenemos que entender cuando dice el Señor la hora. La hora. Es la hora de esto. La frase la hora o mi hora es un símbolo constante de la muerte del Señor Jesús. La hora se refiere a todos los eventos de la cruz, a todas las tribulaciones, al sufrimiento que rodeaba la cruz. La hora es un tiempo determinado, fijo en el propósito de Dios. Jesús había dicho, ha llegado la hora. Él había dicho un tiempo antes, aún no ha venido la hora, pero ahora dijo, la hora de Jesús era inevitable. Es un periodo definido, una serie de eventos, una cantidad de experiencias. Él tenía que enfrentar, atravesar. Como él dijo, debía morir para traer fruto, como dijimos ayer, que si el trigo no se siembra, pero si se siembra da fruto. La hora tenía que ser un inicio determinado. Había un tiempo fijado para que comenzaran los problemas. Un tiempo fijado para que él comenzara a sufrir por los pecados del mundo. Había una hora fijada. Dios siempre tiene una hora precisa, una hora para cada cosa. Él iba a comenzar a sufrir el dolor, la angustia, la agitación, los problemas, la presión, el cargo, la tensión y el esfuerzo de tener que ser separado de Dios a favor del hombre. Qué interesante, mis amados, cuando el Señor Jesús dice, mi hora ha llegado. Su principal propósito era enfrentar la hora que Dios había dispuesto para Jesús. Él iba a morir, había venido a morir, y morir era la causa suprema de su vida. La gente lo malinterpreta. Dice, ¿qué caso tuvo que el Señor Jesús viniera?
predicara muy hermoso, hiciera milagros, a los 33 años muriera. Ese era el propósito de Dios, su suprema obediencia. Imaginémonos los terribles sufrimientos de la hora. Y él dice, ¿debo de orar, Padre, sálvame de esta hora? No podía, porque había venido a morir. Debía obedecer a Dios, y obedecer a Dios era el acto supremo de su vida. Tenemos que entender, para él era lo más importante. Número 3. Jesús oró por la gloria de Dios. Oró porque el Padre se glorifique su propio nombre. Esto es muy importante. Esto nos muestra una completa falta de egoísmo de parte de Jesús. Muestra que la principal preocupación de Jesús era completar su propósito y causa en la tierra, que era glorificar a Dios, haciendo exactamente lo que Dios quería. ¿Cómo se glorificaba a Dios? Por la obediencia de Jesús. Dios fue glorificado en la misma forma en que se honra y se respeta a un superior. Su palabra fue llevada a cabo y obedecida. El verbo glorificar está en un tiempo aoristo griego, que apunta a un único evento que glorifica a Dios. El único acto concernía a la cruz. Jesús le estaba pidiendo a su Padre que glorificara su propio nombre a través de la cruz. Dios sería glorificado en la cruz por el supremo acto de la obediencia. El obedecerte es mi placer, dijo el Señor Jesús, por parte de Jesús. Era la voluntad de Dios que Jesús muriera en la cruz por los pecados del hombre. Al morir, Jesús demostraría que Dios es el supremo del universo. Dios es el que debe ser honrado y respetado y obedecido. Por lo tanto, sería glorificado. Dice en Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la obediencia del Señor Jesús. Esa es la obediencia. Fíjense cómo dice en Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Que eso es lo que él tenía que hacer. En Hechos 2:23 dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero a eso vino. Él sabía que iba a ser doloroso, sí, sabía que era doloroso. Sabía que iba a sufrir los clavos, la corona, la crucifixión, el estar 3 horas en la cruz, sí. Él era 100% hombre. Si cuando nos clavamos algo nos duele tanto, imagínate, los clavos con los que clavaron a mi Dios, a mi Jesús, eran los clavos de los durmientes del tren. Imagínatelo. ¿Cómo sería hollado sus manos, hollado sus pies por esos clavos? Él sabía que iba a sufrir mucho en la carne, pero ponía su gozo en el espíritu, porque sabía que tú y yo, por esa cruz, íbamos a ser salvados. Por tanta gente, millones y millones y millones que se han salvado por la cruz. Tenemos que ver la cruz como nuestro predilecto amor. Tenemos que amar la cruz.
tenemos que darle gracias a Dios porque el Señor murió en esa cruz. En Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¡Wow! ¡Qué precioso! Dios sería glorificado en la cruz por los hombres que vieran el amor de Dios en la cruz. Dios brindó a su único Hijo para que muriera por los hombres y que ellos no perezcan, sino que tengan vida eterna. Algunos hombres verían y creerían esta gloriosa verdad. Por lo tanto, se reverenciaran y darían todo su ser a Dios. Comenzarían a seguir y a obedecer su voluntad, honrándolo y alabándolo por todo lo que Él había hecho y estaba haciendo por ellos. Por ende, el nombre de Dios sería glorificado por la cruz. ¡Qué precioso, mis amados! ¡Qué precioso! Dios aceptó y aprobó la oración de Jesús. Tenemos que ver, la aprobación es audible. Dios realmente habló desde los cielos, diciendo que Él había glorificado su nombre y que lo glorificaría nuevamente. Fíjense, vamos a ver 3 cosas. Jesús oró de acuerdo a la voluntad de Dios, que el nombre del Hijo sea glorificado. Por lo tanto, Dios respondió su oración. Dios responderá toda oración que esté de acuerdo con su voluntad. Esto acentúa la importancia de conocer la voluntad de Dios. Estudiar la palabra de Dios es la única forma de conocer la voluntad de Dios. Dios aceptó la oración de Jesús. Esto significa que aceptó la muerte de Jesús en favor del hombre. Podemos descansar seguros de que estamos librados de la muerte si creemos en Jesús. Dios glorificará su nombre en el futuro. Él mantendrá su palabra y cumplirá todas sus promesas. Y damos gracias a Dios. Podemos descansar seguros en las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas de Dios conoces? ¿Cuántas las aplicas a tu vida? ¿Cuántas le dices, Señor, gracias por esta promesa? Gracias porque tú la vas a cumplir. Gracias porque cada vez que oro, tú escuchas y respondes. Tenemos que creerlo. La gente parada alrededor estaba confundida. Algunos pensaron que la voz no era más que un trueno. Otros pensaron que un ángel le había venido a hablar a Jesús. Y Jesús les dijo claramente a la gente que una voz había hablado. Había hablado por su bien, a fin de ayudarles a ellos a creer que era el Hijo de Dios. Y a nosotros también. Nos ayuda a creer que el Señor aprobó la oración del Señor. El punto es este. Miles de personas acababan de dar la bienvenida a Jesús en la entrada triunfal. ¿Se acuerdan la semana pasada que estudiamos? Le dieron la bienvenida como su Rey terrenal y como Mesías, el que iba a traer el cielo y la utopía a la tierra. Jesús tuvo que corregir el malentendido de su causa. Él no había venido a regir como un rey terrenal a los hombres. Él había venido a morir por el hombre. La preocupación de Dios no era solo por los 70 años de la vida de un hombre, sino salvarlo por la eternidad. Dice en la palabra de Dios, Juan 10:15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahí en Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Qué preciosas son las promesas de Dios. Qué preciosas son. Cómo el Señor aclara los malos entendidos.
Cuando nosotros no entendemos algo, viene el Espíritu Santo y nos aclara las palabras. Y damos gracias a Dios por eso. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta hermosa palabra, por este motivo por el cual tú enviaste a Jesús para darnos vida y vida eterna. Gracias, Señor. Gracias porque Él estuvo dispuesto, Señor, a cumplir su promesa, a cumplir su prometido, a cumplir su propósito por el cual vino a la tierra. Gracias, Dios. Gracias por ello. Gracias porque por esa cruz nosotros tenemos acceso al cielo, acceso a ti, acceso, Señor, a orar, acceso, Señor. Se abre la puerta a través de la cruz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, nuevamente te pedimos por Andy Arispe, que está en el hospital. Gracias porque estamos viendo tu mano obrar. Gracias porque está reaccionando. Sigue obrando en el cuerpecito de Andy, Señor. Muéstranos un milagro, asómbranos con un milagro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno que hemos estado esta tarde, pero los espero mañana a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.